Muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos, como dicen en España, de tiros largos. Tenemos como invitada para cerrar nuestro curso sobre feminismos a la doctora Griselda Gutiérrez Castañeda. Ella, tiene una trayectoria amplísima de trabajo en cuestiones de feminismo y pues ha aceptado venir a hablarnos justamente de darnos una panorámica del feminismo en México. Ella ha titulado su conferencia Una panorámica del feminismo en México, contextos y señas de identidad. Y pues para nosotras de verdad es un gusto que esté aquí y poder hablar con ella. Antes de darle la palabra, quiero leer una brevísima nota curricular. La verdad es que yo había preparado algo mucho más extenso, pero la doctora Griselda me hizo favor de enviarme una nota muy breve y es pura modestia de su parte porque tiene un trabajo de verdad muy extenso, no solo en filosofía feminista, sino también en filosofía política. Aunque ella la breve nota curricular que me envía y que voy a compartirles ahora, hace énfasis justo en la parte que ha dedicado al feminismo. Pero yo no quiero opacar todo el trabajo que además ha hecho en filosofía política. Bien, ella, la doctora, es profesora titular C, tiempo completo, definitiva, en nuestra Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ella es investigadora del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, y como ya acabo de comentar, pues sus áreas de especialidad son la filosofía política clásica y contemporánea y la filosofía política con perspectiva de género. Bien, Bien, en las líneas de investigación, sus líneas de investigación son las transformaciones y retos para la política en los escenarios de complejidad e indeterminación contemporáneos y las problemáticas sistemáticas de desigualdad, exclusión y violencia analizadas desde un enfoque de género. Esas dos son sus líneas de investigación, las que nos está enfatizando ahorita. Bueno, sobre estas líneas de investigación tiene, como digo, mucho trabajo realizado. Ella ha querido enfatizar lo siguiente entre sus publicaciones. La última, que es Perspectiva de Género, Cruce de Caminos y Nuevas y nuevas claves interpretativas, ensayo sobre filosofía, feminismo y política. Entiendo que este es un texto de autoría. También ha coordinado Feminismo en México, revisión histórico-crítica del siglo que termina, Violencia sexista, algunas claves para comprender el feminismo en Ciudad Juárez. Estas dos son compilaciones. Feminicidio. Perdón, feminicidio, que dije feminismo, feminicidio, discúlpame. Y artículos recientes, los usos de la diferencia en el campo de la política, participación social y política de las mujeres, violencia sexista, de la violencia simbólica a la violencia radical, globalización, que es una entrada en un diccionario titulado el Diccionario Conceptos clave en los estudios de género. Otro artículo, la acción colectiva y las mujeres en el contexto de la globalización, mujeres y globalización y las formas de esclavitud contemporánea, de esclavitud contemporánea, y otro artículo más, una lectura de la violencia sexista como violencia estructural. Esto no es más que una muestra del trabajo realizado por la doctora Griselda, y bueno, pues de verdad, muchísimas gracias, bienvenida a tu espacio. Gracias, Maite. Muy complacida de poder compartir este intercambio contigo y con tu grupo de estudiantes. Desde luego que uno no puede más que festinar el hecho de que se amplíen los espacios, los foros para conocer y dialogar justamente sobre estos temas. Esto hoy por hoy es un reclamo de todo un grupo, por supuesto, de estudiantes en lo que concierne a nuestra facultad y a la universidad en su conjunto, a la par de otras instituciones de educación media y superior. Pero cabe resaltar que esto tiene una tradición de la que ahorita justamente daré cuenta, que no es simplemente en respuesta a un justo reclamo, a un genuino reclamo que hoy se formula, sino que hay un trabajo de muchos años que vale la pena, pues, integrar a nuestro propio repertorio de conocimientos, de información,
el poder dialogar precisamente con esa tradición y con quienes de manera activa estamos en estos temas, porque me parece que eso es condición de posibilidad para enriquecer y fortalecer el interés precisamente en este campo, no solamente de estudio, sino el interés político y social que va en juego precisamente con lo que en este caso es una tradición como la feminista. En ese sentido, pues qué gusto que haya cursos como este, Maite, y pues una vez más agradecida de poder compartir con ustedes unos 2 horas, que es lo que tenemos previsto. Ujú. Me pedía Maite precisamente para hacer esta suerte de cierre del curso que tuvo a su cargo, el poder dar cuenta del desarrollo del feminismo en México. Y de ahí la propuesta de este título que le planteé, que es el de una panorámica del feminismo en México. Como el propio título lo plantea, de ninguna manera es una revisión acuciosa, es solamente estampas, por así decirlo, de momentos o de ejes que a mí me parece que son característicos, definitorios y que nos permiten formarnos una idea pues más estructurada, por así decirlo, de lo que ha sido esta experiencia justamente en nuestro país, que por supuesto es una experiencia que tiene sus propios rasgos propios y característicos conforme a lo que es nuestro contexto nacional, pero que comparte evidentemente con muchas otras experiencias, no solamente de mujeres feministas organizadas dentro de la región, en este caso latinoamericana, sino además, pues, por este intercambio intenso que representa el trabajo intelectual y político a nivel histórico y que sigue presente, por fortuna, ahora potenciado justamente con todas estas herramientas tecnológicas con las que contamos y que hace posible el que abrevemos en un determinado momento de lo que son en calidad de insumos las aportaciones que muchas mujeres a lo largo de la historia, particularmente moderna y contemporánea, hacen precisamente en este terreno. Entonces, en ese sentido, esta panorámica que ahora abordaré intenta también de manera, si se quiere, fragmentaria, destacar justo esto que es el subtítulo, contextos y señas de identidad. O sea, no voy a hacer una revisión histórica en sentido cabal, aunque me referiré a toda una serie de experiencias históricas. En primer término, porque no soy historiadora; en segundo término, porque no tenemos el tiempo, pero muy en esta línea de lo que es nuestro quehacer filosófico, a mí lo que me interesa es extraer como la sustancia, podríamos decir, en términos de los ejes que de alguna manera han acompañado precisamente a estos momentos históricos y que vienen a conformar precisamente esto que hablo o que denomino como señas de identidad. Uh-huh. En ese sentido, parto de la consideración, que puede parecer una verdad de perogrullo, pero que me importa igual enunciarla, parto de la consideración de que en distintos momentos históricos pues, se crean distintas oportunidades precisamente para los reclamos feministas. Y ello va de la mano pues, con tradiciones, con repertorios discursivos y prácticos, que en calidad de insumos acaban pautando los alcances de estas iniciativas. O, en muchos casos, a la manera de rémoras, pues pausan estas iniciativas, estos impulsos, o los frenan, o abiertamente los desvían. O sea, nosotros no podemos pensar el feminismo. Sí podemos, por supuesto, pensarlo en abstracto, simplemente a nivel de líneas argumentales o aportes teórico-conceptuales, etcétera. Pero lo que nosotros tenemos que asumir es que se trata
si lo pensamos en términos de un conocimiento situado. Y un conocimiento situado, de alguna manera, lo que conlleva es precisamente el que es un tipo de producción de saber que está comprometido no solamente con la comprensión en términos explicativos, interpretativos, sino justamente con la crítica, podríamos decir, de esa realidad en la cual se sitúa precisamente, en este caso, esa perspectiva reflexiva. La crítica como una arma por excelencia, que es el recurso, podríamos decir, más poderoso con el que contamos no solo las mujeres, sino como una herencia con el que contamos hoy por hoy, quienes de alguna manera somos pues producto justamente de una tradición como en este caso es la moderna y moderna ilustrada en específico. Y que seguramente son cosas que ustedes estuvieron discutiendo, acaba siendo a final de cuentas ese el horizonte epistémico y el horizonte cultural y el horizonte político-histórico que hace posible el surgimiento del propio feminismo. En ese sentido, este conocimiento situado nos remite precisamente a un tipo de producción de saber que intenta dar cuenta precisamente de lo que son esas condiciones en términos contextuales, históricos, sociales, que explican en un determinado momento el tipo de problemáticas que se vuelven objeto de nuestro interés, objeto de nuestro análisis y objeto de nuestro debate. Pero además es un conocimiento situado que conlleva una dimensión, podríamos decir, político-teórica y política-política. O sea, política teórica en el sentido de que es un conocimiento que intenta dar cuenta de la propia realidad y posicionarse frente a esa realidad. Y ese posicionamiento es un posicionamiento crítico, como hacía yo referencia hace un momento. Un posicionamiento crítico que busca evidenciar, podríamos decir, las incongruencias del orden existente, que busca cuestionar y analizar las razones que explican precisamente ese tipo de incongruencias, que busca explicar el tipo de deriva que esas incongruencias conllevan, que en este caso pueden ser injusticias, y que como conocimiento situado es un conocimiento comprometido, decía yo, no solamente en ese sentido de una política teórica, sino de una política política, porque lo que busca es posicionarse también en un sentido práctico, justamente para poder generar alternativas de intervención para transformar esa realidad. En ese sentido, es muy importante el que nosotros hagamos conciencia precisamente de cómo la posibilidad de explicar los aciertos o los fallos que nosotros podemos encontrar en el decurso de esta experiencia que es la del movimiento feminista y que tiene tantas aristas, tantas vetas, que es tan rico y complejo, no es posible de ninguna manera el abordarlo si nosotros no hacemos precisamente ese tipo de contextualización de lo que son estas intervenciones. Y que incluso ello es lo que nos permitiría entender en un momento dado cómo el peso de los propios contextos, el peso de las propias circunstancias, acaban en un momento dado dejando una huella, sin más, en lo que pueden ser incluso las propias perspectivas de reflexión y de interpretación. Y allí lo significativo, y creo que es uno de los, podríamos decir, uno de los recursos con los que nosotros contamos en el campo de la filosofía, es que esta capacidad de ir desbrozando lo que pueden ser ciertas formulaciones interpretativas o teóricas, nos permite en un momento dado hacer esa suerte de desmarque que puede en un momento dado representar el peso del contexto, el peso de las tradiciones
que se traen a cuestas, ¿sí? Y no obstante, poder en un momento dado extraer la almendra de lo que en este caso podría representar quiebres, por así decirlo, respecto a una cierta concepción del mundo, respecto a una cierta línea de tematización o teorización o problematización de las cuestiones, y lo que en ese sentido pueden estar representando aportes. Y creo que ese análisis fino que practicamos en filosofía es el que nos permite en un momento dado trascender posturas maniqueas en donde tiramos al tacho de la basura en bloque lo que puede ser el discurso de un autor o la obra de un autor, y tenemos la capacidad en un momento dado de extraer aquello que en calidad de herramientas teóricas, intelectuales, nos pueden resultar aportativas y nos pueden en calidad de materia prima ser insumos para nuestros propios desarrollos teórico-analíticos, teórico-críticos. Entonces, esto me parece que es muy importante que lo tengamos nosotros en consideración, así como el hecho de que algo que ha caracterizado al feminismo, y no me refiero solamente en este caso al de México, que es el que nos ocupará en unos minutos, sino al feminismo, podríamos decir, en nivel internacional, en el mundo, etcétera, es el que la incorporación de este recurso, que es precisamente el de la crítica, muy en esta lógica de lo que es la episteme moderno ilustrada, tiene la capacidad justamente de que la crítica hace posible esta visión autorreflexiva, autocorrectiva, y eso es fundamental. Y creo que esa es una lección que ha aprendido y capitalizado de manera muy importante el propio feminismo, de manera que muchos de los fallos en que puede incurrir siempre está en posibilidad, y tenemos miles de testimonios a nivel histórico de cómo hay la posibilidad de trascender, podríamos decir, esos obstáculos, a veces epistémicos, a veces ideológicos, a veces incluso subjetivos, porque bueno, también se juega mucho el narcisismo en todos los campos, y en el del feminismo no es tampoco extraño. Y tenemos esta posibilidad justamente de una mirada autocrítica y transformadora y resignificadora de lo que en este caso pueden ser nuestras reflexiones. Bueno, en ese sentido, a propósito de lo que les decía yo hace un momento, de la relevancia que tiene esta contextualización de lo que son las intervenciones justamente de mujeres comprometidas con una perspectiva feminista, es el hecho de que nosotros no podemos ignorar, en nuestro contexto concretamente, el peso conservador, misógino y antidemocrático de los marcos culturales e institucionales que históricamente han caracterizado a la sociedad mexicana y que siguen haciendo su labor. Por más avances que pretendamos tener, siguen haciendo su labor. Esos atavismos, esos prejuicios, esos rezagos, siguen haciendo su labor. Y en ese sentido, sabemos que las razones históricas pues, son múltiples y muy complejas para dar cuenta precisamente de ese carácter conservador, misógino, antidemocrático, etcétera. No es ahorita motivo de nuestra charla, pero vale la pena que uno se aboque también a su indagación. Pero es desde luego una premisa que resulta ineludible para nuestra reflexión en este momento. En ese sentido, a lo largo de las consideraciones que voy a compartir con ustedes, quiero apuntar el que hay dos textos que en este momento me fueron de gran utilidad, que los he trabajado para muchas otras indagaciones, reflexiones que he hecho, pero que en este momento son clave para la reflexión, y se los comparto. Dos autoras, dos feministas muy potentes,
que creo que es interesante el que los pudieran ustedes consultar. Una es Gabriela Cano, que es una historiadora del Colegio de México, egresada de hecho de nuestra facultad, y que tiene una vasta obra justamente en esta vertiente historiográfica sobre el feminismo en general y el feminismo en México en particular. Y me refiero en este caso a un artículo que se llama Más de un siglo de feminismo en México, más de un siglo de feminismo en México, que lo encuentran en Debate Feminista y lo encuentran en línea, que Debate tiene abierto su acervo. Y otro texto que es crucial, a mí me ha sido de verdad muy útil, muy productivo, que es el de Maxine Molinet. Ella trabaja desde hace muchas décadas en Inglaterra y y es una profunda conocedora, no solamente por el trabajo de investigación de gabinete, etcétera, sino por el intercambio rico y vasto que ha tenido con las feministas en Latinoamérica. Y en ese sentido es una especialista muy avesada precisamente en este ámbito, que es el del feminismo en el contexto latinoamericano. Y concretamente el texto lleva por título Género y ciudadanía en América Latina, cuestiones históricas y contemporáneas, que también aparece en Debate y lo encuentran también en línea. Repito el título y el nombre, Maxine Molinet, Género y ciudadanía en América Latina, cuestiones históricas y contemporáneas. Bien, en ese sentido, teniendo como premisa, como les decía hace un momento, lo que son estos rasgos característicos de nuestra cultura y de nuestros propios marcos institucionales. Precisamente Gabriela Cano, hace el apunte de cómo el vocablo feminismo ciertamente pudo estar presente desde fines del siglo XIX en nuestro contexto nacional. Y en una beta, podríamos decir, discursiva, ejerciendo lo que conoceríamos muy kantianamente el derecho de pluma, a través de una serie de publicaciones, en este caso femeninas, pues tuvo lugar precisamente la incorporación de este vocablo. Y su incorporación lo que representaba era un en tono distintivo precisamente en esas intervenciones escritas, que era el de reivindicar la igualdad entre los sexos, que era destacar la capacidad intelectual de las mujeres y su necesario acceso a la educación, cosas que a ustedes les resultarán seguramente familiares por las lecturas que estuvieron haciendo, y que es precisamente el alegato de las pensadoras ilustradas, ¿sí? Que en este caso es justamente si el núcleo duro de la concepción político-moderna y de la concepción del sujeto político por derecho propio es la de ser un sujeto con capacidad de juicio y libertad de voluntad y qué sé yo, bueno, pues el que se escamotee precisamente esa capacidad de juicio a las mujeres, pues no puede más que convertirse en un tópico persistente de defensa de nuestra condición humana, que en este caso implica el ser portadoras no solo de derechos, sino de facultades, que en este caso es la de la propia racionalidad. Pero además muy en esta vertiente ilustrada, justamente el señalar que se trata de capacidades que hay que cultivar, como nos lo decía la propia Mary Wollstonecraft, que hay que cultivar, y si lo que nosotros recibimos no es en una educación, sino una domesticación, pues entonces hay que reformar la forma de educación que recibimos. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que es como el tono de algunas de estas intervenciones. Sin embargo, una de las cosas que se resalta en estas publicaciones, que conoce muy bien Gabriela y que nos comparte, y que nosotros podemos ir a los archivos y confirmar, ella nos da allí una serie de referencias y títulos de estas publicaciones, es precisamente cómo, pese a ello, lo que les caracteriza
a esas intervenciones es el sesgo conservador en cuestiones de género. Algo así como el propio atrapamiento en que se ve entrampada incluso una pensadora como Mary Wollstonecraft, tan potente, formulando cuestiones tan relevantes como las que ustedes seguramente conversaron y en las que no me voy a detener, pero que de alguna manera lo que nos está mostrando es, bueno, el sujeto es producto, y en este caso las mujeres son producto de su propia circunstancia y en este caso de la propia formación, en este caso educativa que reciben. Entonces no se alarmen de su banalidad y cosas por el estilo, ¿verdad? Aquí lo que resulta muy interesante es que ese entrampamiento en que se ve encerrada la propia Mary Wollstonecraft, en donde el alegato del derecho a la educación finalmente es justamente para sustentar el cabal cumplimiento de los mandatos que son propios a nuestro sexo, pues bueno, también aquí estarán presentes. Pero estarán presentes de una manera, incluso podríamos decir, más acusada. A mí me parece que el discurso de Mary Wollstonecraft es mucho más avanzado en ese sentido, sin duda, aunque tiene esta recaída justamente en ese punto. Acá, en cambio, lo que nosotros vemos es un sesgo conservador mucho más agudo, en donde el énfasis se pone en lo que en este caso serían las virtudes emocionales y morales femeninas, que no podrían menos que verse potenciadas y cultivadas a partir de una educación conveniente, adecuada, a la que tendrían derecho a acceder. Aquí lo interesante es justamente cómo nuestra autora, en este caso la propia Gabriela, nos da cuenta de que esta tendencia no solamente la podemos encontrar en este ámbito específico, que puede ser el de las publicaciones de revistas femeninas, sino cómo viene a ser un rasgo que atraviesa, incluso en su momento, al propio movimiento independentista o al propio movimiento liberal. Y en ese sentido, lo que finalmente les define es justamente esa perspectiva conservadora en cuestiones de género. Una perspectiva conservadora que incluso parece que choca con una realidad que es muy llamativa, que es el que hay una presencia importante de mujeres en las filas tanto de las luchas de independencia como de los procesos de reforma liberal, ¿sí? En ese sentido, es justamente parte, podríamos decir, de las tensiones, de las inconsistencias y de las abiertas contradicciones que muchas veces nosotros nos podemos topar en nuestro propio devenir histórico, ¿sí? Muy lejos de que la mujer, de acuerdo con ese tipo de construcción también muy ideológica, simbólica del encierro doméstico de las mujeres, había muchas mujeres también, pese a ese yugo, muchas mujeres participando precisamente en este tipo de procesos históricos. Y sin embargo, pese a la presencia importante de mujeres en estas filas, e incluso el que hubiese a veces en sus propias plataformas de estos movimientos algunas reivindicaciones a favor de las mujeres, siempre el sesgo definitorio era el apelar a sus diferencias naturales y a los papeles sociales tradicionalmente atribuidos a las mujeres. En ese sentido, viene a cuento precisamente algunos de los ejes que nos comparte Maxime Molinet y de los que yo me apropio aquí para la reflexión que estamos haciendo. Concretamente, Maxime Molinet, precisamente en este punto, lo que destaca es que en nuestra región, la incursión de las mujeres en el espacio público estuvo marcada precisamente por su servicio al país en función de su sexo. Y esto es definitorio, porque si nosotros nos vamos simplemente en abstracto al discurso político moderno, la intervención de los agentes políticos en calidad de ciudadanos, en calidad de sujetos portadores de derechos, es en calidad de sujetos políticos, en abstracto.
Ujú. no aludiendo en este caso a lo que puede ser el sesgo sexogenérico. Y sin embargo, en el caso de las mujeres es una constante que acaba como rémora pesando sistemáticamente en todos los intentos por transformar esta realidad, en todos los debates y en todas las negociaciones y mezquindades que se han jugado y se siguen jugando cuando se intenta precisamente establecer reformas y atender demandas justas, etcétera, de las propias mujeres. En ese sentido, este punto es crucial y no lo podemos perder de vista. Eh, a ese respecto, precisamente, una de las cosas que nos va a traer a cuento también la propia Cano, voy a estar jugando constantemente con algunas de las tesis de ambas, una de las tesis que trae a cuento Cano es que efectivamente hubo una participación importante, por ejemplo, de mujeres en las organizaciones antiporfiristas. Hubo una participación importante en los clubes liberales e incluso en los grupos magonistas de las primeras décadas del siglo XX. Pero en general era una presencia ajena a las ideas feministas en sentido estricto. Salvo algunas voces aisladas que eventualmente pudieron reclamar, por ejemplo, el sufragio femenino en el seno del movimiento maderista, pero que no trascendieron mayormente, que fueron opacadas tendencialmente. Y algo que resalta precisamente Gabriela es cómo hasta 1915, con el movimiento constitucionalista, es que se favorecen algunas reivindicaciones igualitaristas, tanto en el terreno educativo como en el terreno laboral. Y son voces, por ejemplo, de mujeres muy relevantes, como Hermila Galindo, por ejemplo, en este caso, eh, eh, que forma parte, podríamos decir, de la facción encabezada por Venustiano Carranza. Es en voz de Hermila Galindo que se plantea justamente la demanda del sufragio femenino y la importancia de la participación política de las mujeres, que además ella encarnaba, protagonizaba. Fue una mujer ágrafa hasta muy avanzada edad y que sin embargo estuvo involucrada de manera muy directa en la vida política. Y además una nonagenaria que tuvo muchas otras intervenciones muy significativas que fragmentariamente referiré en un momento más. Y allí ese tipo de reclamo precisamente por el derecho al sufragio femenino al cabo va a ser denegado en el constituyente del 17. En ese sentido, pues la historia del sufragismo, de la que por cierto nos da bastantes referencias interesantes la propia Maxine Molinet en Latinoamérica, estuvo atravesada, podríamos decir, de meandros y de obstáculos poderosos, y también de algunos posicionamientos estratégicos muy agudos de muchas mujeres, precisamente a este respecto. Aunque no es el punto, porque estamos hablando de México, hay una referencia que nos hace Maxine que me gustaría compartirles, porque precisamente lo que ella muestra es cómo se puede jugar estratégicamente con esa diferencia que supuestamente nos es natural y que nos es constitutiva, y que en este caso sería la de la maternidad. Entonces, cuando las mujeres argentinas, también en las primeras décadas del siglo pasado, reclaman el derecho al sufragio, pues la respuesta en automático es que no pueden portar armas, y eso por sí solo es argumento suficiente para que no se les otorgue el derecho al sufragio. Y entonces la respuesta muy hábil es la de, pero traemos hijos al mundo que portan las armas y defienden a la nación. Y eso por sí solo sería un argumento para que se considerara ese derecho, que bueno, de momento tampoco les fue otorgada, sino muchos años después. Pero bueno, en este caso, como decíamos, estos son antecedentes tempranos y que más que detenerme en los meandros históricos, lo que a mí me interesa resaltar es que los reclamos sufragistas que dieron lugar a debates álgidos
tanto a quienes en la postura de defensa a ese derecho como a quienes, hombres y mujeres, se posicionaron en rechazo a ese derecho, lo que les une, lo que les resulta común a unos y a otros, a unas y a otras, es el apelar, entre comillas, a la naturaleza virtuosa y moralizante que las mujeres podían insuflar a la política si se les otorgaba ese derecho, o quienes lo rechazaban, pues esos mismos rasgos naturales eran los que las incapacitaban precisamente para poder ejercer ese tipo de derecho. Esto es muy importante porque nos vamos a encontrar precisamente con algo que ha sido un tópico recurrente dentro de la reflexión feminista y que es precisamente el papel de la diferencia. El papel de la diferencia que se acaba convirtiendo en un determinado momento en objeto de los más diversos manejos políticos. Sea para justificar, en este caso, exclusiones, discriminaciones y desigualdades y abiertas injusticias, o en algunas ocasiones, incluso como el ejemplo que ponía hace yo un segundo, una herramienta estratégica para combatir precisamente ese tipo de discurso, y muy en la línea de Harriet Taylor Mill o del propio John Stuart Mill, alegar que esas serían precisamente las razones por las que tendría que contar las mujeres con la protección de la ley y con esos derechos. Desde esa perspectiva, el punto es precisamente el que las luchas en pro de la igualdad, y eso es lo que me interesa aquí resaltar, las luchas en pro de la igualdad se acompañaron siempre de la idealización y la esencialización de la diferencia, para bien y para mal. Y no es algo histórico, y eso es importante que lo tengamos presente, porque la construcción de las diferencias y el uso político que se hace de las mismas es un recurso que sigue haciendo su juego, incluso en nuestro presente. Y que en ese sentido tenemos que estar advertidas precisamente aquí muchas voces feministas y también muchas voces de hombres que no necesariamente se habrían declarado feministas. Pensemos en Foucault, por ejemplo. Una de las cosas precisamente que nos hacen patente es cómo hay todo un proceso de construcción significativa, discursiva, cultural de las diferencias, y lo que nosotros nos tendríamos que preguntar es, ¿cuál es el sentido de ese tipo de construcción? ¿Cuál es el tipo de funcionalidad que tienen esas construcciones? ¿Y cuál es el tipo de uso político que tienen esas construcciones? Y precisamente esas voces críticas feministas o el propio Foucault desde su trinchera, una de las cosas que muestra es cómo esa construcción de las diferencias viene a ser la plataforma para justificar las desigualdades y para afianzar sistemas de dominación, formas de ejercicio de poder. Entonces, no es en ese sentido un asunto menor el incorporar la relevancia que tiene precisamente el que en las luchas por la igualdad, estas se acompañen justamente de la idealización y esencialización de las diferencias, porque va a convertirse a final de cuentas en un lastre poderoso. En este sentido, viene a cuento la pertinencia precisamente de la tesis de Moliné, en el sentido de que, bueno, si parte del discurso lo que hacía era apelar a los rasgos biológicos o a las cualidades psicológicas o virtudes morales, etcétera, de las mujeres como base para sustentar las reivindicaciones, pues eso a lo único que podía dar lugar era a la politización de la maternidad. Y precisamente este va a ser, en calidad de seña de identidad, un rasgo distintivo del feminismo en México, que no le es exclusivo,
lo vamos a encontrar en Latinoamérica y lo vamos a encontrar en el mundo, pero ustedes serán conscientes del peso que puede tener precisamente ese constructo de la maternidad en nuestra cultura. Entonces, esa politización de la maternidad va a llevar de suyo el que se reivindiquen eventuales prerrogativas para las mujeres, pero no en su calidad de personas, no en reconocimiento a su autonomía. Entonces, lo que nosotros nos vamos a encontrar es con que algunas de las reformas o transformaciones que se pueden dar en el proceso histórico-político, a nivel legal, por ejemplo, que de alguna manera pueden estar incorporando muy a cuentagotas y por cuenta de una presión sistemática de muchas mujeres que hacen presencia en el espacio público reclamando, por ejemplo, derechos laborales o derechos civiles en términos de protección a las madres y todo lo que ello conlleva, no acaban sino redundando en lo que se podría llamar, lo cual no deja de ser una suerte de oxímoron, derechos compensatorios, ¿sí? O sea, de lo que se trata es de una lógica de operación que lo que busca es proteger a las mujeres y a las funciones que les son propias, pero no necesariamente es el reconocimiento y el compromiso por la igualdad de las mujeres. Y aquí lo que va a resultar muy significativo es que incluso dentro de las filas, podríamos decir, de la política institucional y de lo que podían ser algunas figuras políticas, etcétera, que podían haber tenido la apertura precisamente para dar cauce a este tipo de reformas, no es un sesgo que les fuese característico solo a la política institucional y a la clase política. Es un sesgo que de alguna manera a la manera de una red, de una tela de araña, viene a entrampar también en muchas ocasiones el propio discurso de las mujeres. Aquí, precisamente, yo quisiera hacer un planteamiento que lo dejo como una pregunta y que en todo caso la podemos comentar más ampliamente en un momento más, y es cómo el punto es si la incursión en el espacio público de las mujeres a través de lo que podían ser algunas de estas reformas en términos de formas sectorializadas del trabajo. Porque bueno, las primeras oportunidades de trabajo que se dan para las mujeres es el ser maestras, por ejemplo, enfermeras o cosas semejantes, ¿no? Entonces, el que se abran estas posibilidades de formas sectorializadas de trabajo o de actividades de trabajo social más con un sesgo filantrópico que las sacaba a ese espacio público y que se plasma en una suerte de maternalismo cívico, o sea, es la contribución de las mujeres madres a la nación, al pueblo, etc. Esa suerte de maternalismo cívico, lo que nosotros tendríamos que ver es si es, sin más, una suerte de divisa del poder instituido que está haciendo otro tipo de cálculos, no el cálculo, como decíamos hace un rato, preocupado o comprometido con la igualdad de las mujeres, sino con, pues, capitalizar el trabajo de las mujeres, en todo caso, ¿no? En esos campos, en esos terrenos, o perfeccionar el cumplimiento de sus funciones que el mandato de la feminidad les plantea. Ahí sería una de las cuestiones, pero sobre todo lo que a mí me interesaría, porque la pregunta puede ser casi en automático la que diéramos. Evidentemente no hay un compromiso al respecto. Pero aquí lo que importa de alguna manera es que nosotros nos preguntemos con relación a las propias mujeres que habrían impulsado este tipo de luchas, si esta impronta de este maternalismo cívico se capitalizó estratégicamente por las mujeres para romper los cercos del encierro doméstico, aunque fuese este encierro en un sentido simbólico, porque muchas veces hablamos del encierro doméstico y como también muchas analistas feministas han mostrado, es un constructo. En países pobres como los nuestros, las mujeres
no han estado estrictamente en el encierro doméstico. Salen al campo a arar, a cargar el agua, a trabajar en la vendimia de los productos o cosa por el estilo. Pero bueno, así sea simbólicamente, podríamos decir, si esta impronta del maternalismo cívico fue utilizado estratégicamente para salir al espacio público, incursionar en la vida pública, o, como decía yo hace un momento, si a la manera de una telaraña ha entrampado y lastrado las iniciativas emancipatorias de las mujeres. Esto lo dejo a manera de pregunta, porque lo que nosotros vemos es que aunque esa vertiente del maternalismo cívico en alguna medida fue impugnada por lo que aquí llamaríamos la primera ola de las feministas de las primeras décadas del siglo XX o la segunda ola de la década de los 70, sí, aunque fue impugnada, lo que nosotros nos tendremos que preguntar es si se ha trascendido o si no se reposiciona una y otra vez. Y ahorita con algún ejemplo que les dé, verán por qué la insistencia. En ese sentido, lo que nosotros tendríamos es que ese maternalismo como un núcleo duro de la cultura latinoamericana y de la mexicana en particular, efectivamente es un hueso duro de roer, como en este caso lo analiza muy bien la propia Moline. Y aunque efectivamente ha sido un recurso para paliar con las injusticias, alegando precisamente la importancia de esa función que cumplen las mujeres y el que tendrían que contar con cierto tipo de prerrogativas o de derechos, indudablemente acaba convirtiéndose en un obstáculo, y en un obstáculo mayor, para poder reivindicar en este caso igualdad. Cuando lo que se está sacralizando es precisamente la virtud de prodigarse a otros y de borrarse uno mismo, ¿sí? Cuando lo que implica es el que se sanciona, se cuestiona la pretensión de afirmarse en calidad de persona. Y ya se les vendrá a ustedes la mente de todos esos dichos, opiniones, etcétera, que justamente juzgan y cuestionan a las mujeres, que anteponen egoístamente lo que en este caso podrían ser la afirmación de su propio proyecto de vida respecto a lo que son sus obligaciones consabidas. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros estaríamos viendo aquí es cómo el juego de la esencialización de la diferencia acaba siendo profundamente perverso y contraproducente. Porque conlleva precisamente el que frene en un momento dado no solo las posibilidades de avance en estas luchas igualitarias, sino incluso en algunos de esos que se podrían considerar avances, acaba imponiéndoles una suerte de torcedura, podríamos decir, en su plasmación. Y pongo simplemente aquí un ejemplo que no deja de ser llamativo. Con mucha frecuencia seguramente ustedes han escuchado o leído la relevancia que tuvo una experiencia en donde el feminismo político cobra carta de presencia, ¿sí? Que en este caso pudo ser el de los congresos feministas que tuvieron lugar en Yucatán. Y que fueron pues, experiencias pioneras, por supuesto. Son dos congresos en 1916, en enero y en diciembre, y que fueron convocadas a instancias precisamente del gobernador Salvador Alvarado. Allí es muy interesante que en esta reunión de mujeres, según los anales, más de 700, muchas de ellas profesoras, etcétera, entre los temas que se discuten en la orden del día de estos congresos es precisamente el pronunciarse por una educación laica y racional para las mujeres en aras de combatir la influencia de la Iglesia Católica, con todo lo que esto conllevaba para la vida de las mujeres. Incluso el pugnar por derechos laborales. Precisamente aquí es donde vuelve a ser su presencia, podríamos decir, este tipo de elementos de los que hemos estado dando cuenta.
porque lo que nosotros vemos es que el reclamo por este tipo de educación laica y el reclamo por estos derechos laborales va acompañado justamente por el propósito de consolidar la influencia de las madres, esposas y maestras a favor precisamente, pues ya no solo de la familia, sino de la propia sociedad y del propio consolidación de un Estado laico. Por eso es que es muy llamativo el que dentro de ese mismo foro hubiese habido intervenciones, por ejemplo, como el de Hermila Galindo, que se va a referir a temas relativos a la sexualidad femenina. Y el sesgo conservador prevaleciente va a generar pues un descontento y un repudio y un escándalo precisamente con ese tipo de intervenciones. Pero no es menos significativo el débil y casi ausente debate sobre lo que en este caso van a ser los derechos políticos. No es que no estuviese presente, pero es marginal prácticamente dentro de las propias discusiones. Entonces, veamos en un determinado momento lo que representa esta imagen. O sea, algo inédito que pudo haber sido la congregación de ese número de mujeres haciendo y ejerciendo su derecho a voz, planteando lo que pretendidamente serían sus prioridades y, sin embargo, el sesgo que de alguna manera acompaña precisamente a ese tipo de intervenciones. En ese sentido, es muy importante, a propósito precisamente del tema sufragista, hacer la siguiente consideración. Podríamos decir que en el marco de lo político moderno, tanto en un sentido histórico como en un sentido ideológico y en un sentido teórico, enarbolar la bandera sufragista podríamos llamarlo como una suerte de posicionamiento instituyente. Un posicionamiento instituyente en el sentido de que cuando el feminismo en distintos lares asume como causa propia la lucha por el derecho al sufragio, lo que está implicando este posicionamiento instituyente es cobrar carta de sujetos políticos. Me niego a usar el término sujetas. Para nosotros que somos filósofos sabemos todas las connotaciones que puede tener decir sujetas. Podemos hablar de las agentes o las actoras, ¿sí? Pero no las sujetas, por favor. Reflexionemos sobre el uso que hacemos del lenguaje, por más reivindicador que queramos que este sea, ¿sí? Bueno, en ese sentido, este acto instituyente lo que está implicando es cobrar carta de sujetos políticos en sentido estricto. O sea, es reconocer que hacer política implica organización colectiva. Y que en ese sentido, ser sujetos políticos es reclamar inclusión y reconocimiento. Estatuto de sujetos políticos por excelencia. En ese sentido, estas dos condiciones, la de ser sujetos y la de organizarse colectivamente, podríamos decir que son ambas condiciones para poder incursionar precisamente en el espacio público. Y el poder hacer valer su presencia como agentes capaces de intervenir en la conformación de una agenda pública, posicionando temas de relevancia precisamente, en este caso, de interés para las mujeres, ¿sí? Entonces, esto es a lo que me quiero referir cuando estoy hablando de que el sufragismo vendría a ser esta suerte de posicionamiento instituyente. Entonces, hago este énfasis porque lo que me interesa precisamente es destacar que si esos son los postulados del ideario político liberal, pues resulta, hablando de contextos, que estos postulados se topan en el contexto nacional utilizando una imagen muy poderosa de Fernando Escalante que le da título a uno de sus libros, con un ordenamiento político en ciernes, que con lo que cuenta es con ciudadanos imaginarios.
O sea, en la investigación de Fernando Escalante, precisamente a propósito de la reforma liberal, una de las cosas que destaca es que, pues sí, a la letra se pudieron hacer reformas constitucionales fundamentales, pero en términos sociales, culturales, los ciudadanos son imaginarios. No hay, toquevilianamente, podríamos decir, hábitos del corazón democráticos, ni afirmación a cabalidad de lo que pueden ser precisamente esos valores democráticos, entre los cuales puede estar el de la afirmación en calidad de personas, con libertades y derechos concomitantes. Entonces, si esa es la realidad con la que se está topando en general todo el proceso de reforma liberal en nuestro país, pues no tendríamos por qué extrañarnos en un determinado momento con todas las dificultades con las que se van a topar las mujeres mexicanas que luchan por el sufragio femenino, ¿sí? Eso no lo podemos descartar de ninguna manera. No se trata de divorciar en un momento dado un discurso que puede ser juzgado por su consistencia argumental o cosa por el estilo. Tenemos que asumir cuál es el contexto en el que está surgiendo y planteándose, ¿sí? Entonces, en ese sentido, las luchas por el sufragio femenino, pues van a encarar obstáculos mayores, que incluso para no alargar la lista, dejémoslos en tres obstáculos, porque la lista es interminable. En un primer momento, rezagos político-institucionales y político-culturales, como en este caso es el que somos una cultura que se decanta por lo que se denomina el particularismo no privado. ¿Qué quiere decir esto del particularismo no privado? Pues es esta suerte de visión corporatista, comunitarista, ¿sí? En donde el eje es la familia, el grupo, el pueblo, el cacique. Y en ese sentido es una vertiente contrapuesta al eje individualista que es propio y característico del ideario político moderno. Entonces, siendo esta la realidad con la que se topa uno, podríamos decir que este es el primer obstáculo con el que se van a topar las mujeres. Pero que además está sobrecargado, y este sería el segundo obstáculo, con un régimen de género patriarcal y misógino, ancestral, que difícilmente cede, y cuando lo hace con esos sesgos conservadores que antes referí. Entonces, allí están dos de los primeros obstáculos con los que se van a topar estas luchas sufragistas. Pero además, podríamos decir en lo concerniente al tercer obstáculo, pues podríamos decir que esta lucha viene a plantear una suerte de repetición de la historia que acompañó al liberalismo en el mundo. Y es que el liberalismo, históricamente, muy pronto, antes de consolidarse, se vio rebasado por la izquierda. En ese sentido, desde muy temprano, ese fue como el avatar que tuvo que enfrentar el liberalismo desde muy pronto. Y en ese sentido, a lo que yo me refiero es cómo también en nuestro contexto nacional, muy pronto, al término de la lucha armada de la propia Revolución Mexicana, etcétera, en donde el país se enfrentaba a grandes rezagos económicos, grandes desigualdades sociales que incluso se intensificaron después de todo el proceso de lucha armada, etcétera, pues se convirtió, con base en todos esos rezagos, en un suelo propicio para la incorporación de ideas socialistas, incluso comunistas, marxistas. En ese sentido, Gabriela, por ejemplo, nos da cuenta del surgimiento, al término precisamente del proceso revolucionario, del Consejo Feminista Mexicano en la Ciudad de México, con sede en la Ciudad de México. ¿Y qué es lo que prioriza en su programa esta primera organización? Una suerte, podríamos decir, de democracia social, ¿sí? O sea, lo que se reivindican son reivindicaciones económicas, como en este caso puede ser igualdad salarial para las mujeres. Reivindicaciones sociales, como pueden ser
el derecho a tener dormitorios y comedores para las trabajadoras. Y derechos políticos más en su vertiente cívica, que en este caso eran derechos civiles, por ejemplo, al interior de las relaciones familiares, relativos al matrimonio, a la custodia de los hijos, etcétera. Pero de alguna manera brillaba por su ausencia, lo que eran derechos políticos en sentido estricto. Entonces, lo que nosotros veremos es una tendencia que de alguna forma, así sea en términos generales, va a caracterizar pues las organizaciones y las iniciativas de lucha de las mujeres a lo largo de los años 20 y 30 en nuestro país, que es precisamente orientar el trabajo hacia los sectores populares, hacia las mujeres campesinas y obreras, en aras precisamente de contribuir a generar condiciones de mayor justicia para ese tipo de sectores. Aquí lo que va a resultar muy interesante es cómo que es una tónica muy destacada, que convive, por supuesto, con otras perspectivas mucho más conservadoras o más liberales o qué sé yo, lo que va a destacar es que es como una tendencia muy señalada que nosotros tendríamos que entender que tiene su razón de ser, y su razón de ser son las condiciones de pobreza endémica en el país y de desigualdad inaudita en el país. Y en ese sentido, esa suerte de compromiso que las propias feministas asumen con esas causas sociales. Y hago el énfasis en esto porque quiero que recuperemos aquella pregunta que yo les formulaba hace un rato. ¿Hasta qué punto no se reposiciona recurrentemente precisamente esta dimensión del maternalismo cívico? Entonces, aquí incluso va a surgir, probablemente también tengan ustedes registrado, va a surgir entre las muchas iniciativas la organización de lo que se conoce como Frente Único Pro Derechos de la Mujer, que viene con todos estos antecedentes, pero que se instala en el 35, que tiene una virtud muy singular porque agrupa orientaciones ideológicas muy diversas, de muy diverso signo. Y sin embargo van a ser precisamente estas corrientes más de izquierda las que de alguna forma pesen en lo que va a ser precisamente el tipo de trabajo. Y ahí hay nombres que si no los conocen o a lo mejor les resuenan algunos, vale la pena indagar lo que fue su trayectoria. Como en este caso pudo ser el de María del Refugio, más conocida como Cuca García, Benita Galeana, Adelina Cendejas, Concha Michel, entre otras muchas. Bueno, me interesa destacar esta experiencia porque en este frente van a ser precisamente los derechos socioeconómicos uno de los ejes prioritarios, pero recuperará fuerza el reclamo precisamente por el derecho al sufragio femenino. Y aquí es muy interesante ver cómo hay ciertos, podríamos decir, coloraturas que acompañan a los debates, que de repente uno piensa que son coloraturas que tiñen al debate contemporáneo y que sin embargo tienen como una larga historia y que se reciclan, podríamos decir, cada tanto. Aquí parte del debate justamente a propósito del tema del sufragio es que muchas de estas mujeres, de manera muy abierta a la propia Hermila Galindo y la propia Adelina Cendejas, llegan a considerar que el centrar el debate exclusivamente en el tema del sufragio femenino equivaldría a asumir posturas burguesas, que es como caracterizan el feminismo que centra en ello sus luchas, porque habría banderas que tienen prioridad y que en este caso son las necesidades de los sectores populares. Es muy interesante, porque pese a que hubo un desencuentro importante entre estas mujeres que les digo, pues murieron ya siendo nonagenarias y confluyeron con lo que fue el surgimiento del feminismo de los 70,
vuelve a reposicionarse parte de este debate. Y lo podríamos escuchar también en nuestros días. Pero aquí lo significativo, sobre todo si estuvieran leyendo, por ejemplo, algunas de estas reflexiones en el caso del feminismo decolonial. Si lo vemos a través de las voces de algunas de las representantes en nuestro país, como puede ser, por ejemplo, Francesca Gargalo, a la que en un momentito más haré una breve referencia, lo que nosotros vemos es, de alguna manera, pareciera que es el dilema, es la disyuntiva. Si se es pequeño burguesa o si se está con las causas prioritarias, que en este caso son las causas populares. Pero bueno, aquí me interesaba solamente destacar ese tono del debate que de alguna manera puede tener su razón de ser, puede tener su justificación indudablemente y puede ir de la mano con lo que en este caso son posicionamientos muy válidos, ¿sí? Pero lo que nos tenemos que preguntar, ¿en qué medida no también bloquean la posibilidad de un verdadero diálogo pluralista y democrático? Uh-huh. Bueno, pero aquí sobre todo, a propósito de la pregunta que dejé abierta, ¿hasta qué punto este tipo de alegato no está conllevando una suerte de resabio de ese maternalismo cívico que se sigue jugando en las propias filas del feminismo? Uh-huh. En ese sentido, podríamos decir, a propósito de ese maternalismo, lo que va a resaltar tanto en las mujeres de estas décadas a las que hice referencia, como en las décadas posteriores, a partir de los 70 y subsiguientes décadas, lo que va a resaltar es una suerte de confluencia entre esta beta maternalista y algo que también Maxine resalta, que es el carácter social del feminismo en nuestra región y en México en particular. El carácter social que estaría respondiendo a algunos de los elementos que hemos estado comentando. O sea, por un lado, son los resabios de una cultura patriarcal que posicionan ese maternalismo allí. Pero al mismo tiempo es confrontar la realidad de un país empobrecido e injusto, frente al que las mujeres feministas incorporan un compromiso ante una sociedad a la que hay que redimir. Y esto es un asunto de la mayor relevancia. Uh-huh. Porque lo que nosotros veremos aquí es que, ciertamente, si de lo que nosotros hablamos, siguiendo a Maxine, es de un feminismo social, obviamente es un feminismo que contrasta con las señas de identidad del feminismo norteamericano y europeo, que estaría más decantado hacia lo que en este caso son lo que conocemos como la política de la identidad. Uh-huh. O sea, muy a tono precisamente con esa tradición del individualismo moderno. Lo que hay que es afirmarse como personas, portadoras de derecho, reclamando nuestra igualdad, etc. ¿Sí? Y bueno, no es que eso esté ajeno al discurso del feminismo en México, pero está permanentemente en pugna con lo que es la determinación de cuáles son las prioridades. Y muchas veces parece que la prioridad acaba decantando hacia lo que es esta beta de redención social a la que las feministas estarían comprometidas, ¿sí? En ese sentido, este perfil pues puede ser una virtud o un defecto. O sea, nosotros podemos fascinar el que sea un feminismo comprometido con su circunstancia, con el contexto y el tipo de país en que vivimos, pero puede ser una virtud o un defecto. En particular, si consideramos en qué medida se pueden estar jugando en esa énfasis en la beta social los resabios culturales de la diferencia y el maternalismo, que curiosamente acaban además generando un maridaje con las influencias de las tendencias socialistas y del cristianismo social, del cristianismo de base, que tuvo también y tiene una presencia tan destacada en nuestro país. Y pareciera sacado de contexto, pero esto me recuerda una broma
y lo pongo en calidad de broma, pero son cosas serias las que van en juego. Me recuerdo una broma que en alguna ocasión me hacía Graciela Hierro, una gran feminista y gran amiga y colega, que a propósito de los desequilibrios ecológicos que los sistemas económico-políticos desencadenan, decía ella, bueno, ahora lo único que nos falta es que nos exijan a las feministas, como madres redentoras, ponernos el guardapolvos y agarrar la escoba para limpiar el universo. Y lo traigo a colación porque hace unos días me resonaba esta broma cuando escuché la versión de Jesusa del feminismo antiespecista, en que, según su dicho, para ser feministas cabales, no solo tendríamos que luchar contra la destrucción de la tierra y luchar por los derechos de las vacas, las puercas, las gallinas, sino volvernos veganas. Y bueno, esos son algunos de los tintes que cobra el suponer que más que hacer política, en donde uno elige y determina cuáles son sus prioridades y cuáles son sus plataformas, pareciera que se supone que uno tiene misiones históricas, con toda la carga del término misión histórica, con la consecuencia de que si uno no cumple esa misión, pues ya se atendrá al juicio del Tribunal de la Historia, ¿no? Digo, estoy bromeando y estoy ironizando. De ninguna manera desconozco la relevancia del feminismo antiespecista, sí, pero lo que quiero es que veamos cómo en un momento dado se puede estar jugando esa suerte de esencialización que nos acaba imponiendo misiones históricas más allá de lo que puede ser, pues, el libre albedrío y la pluralidad de perspectivas desde las que uno se posiciona y lucha, ¿sí? Y hasta qué punto no hay esa suerte como de compromiso de madres redentoras, en donde, bueno, pues ahora hasta los desequilibrios ecológicos los tenemos que remediar, aunque todavía no resolvamos los de nuestros derechos como mujeres. En fin. Otro rasgo o seña de identidad que en este caso también destaca Maxine Molinet, además de esta beta social, es ese carácter participativo que tendrían las políticas feministas en nuestro país. Y aquí hay distintos elementos a considerar y eso me da pauta para, pues, dar un salto y remitirme a lo que en este caso va a ser precisamente el surgimiento de esta segunda ola del feminismo de los 70, aunque después me iré unos añitos antes de nueva cuenta, pero surge precisamente lo que sería esta tendencia del feminismo de los 70, en donde no podemos obviar, y seguramente esto les es más cercano, más familiar en sus lecturas, o porque a lo mejor son hijas de madres feministas que fueron pioneras precisamente de esta corriente, eh, y que en este caso es un feminismo que, como ustedes lo saben seguramente, tuvo sede en espacios urbanos, clase medieros y universitarios, ¿sí? Y en ese sentido, se trata de un tipo de corriente, de pensamiento y de movilización que va a tener, por supuesto, estos rasgos caracterizadores de lo que es el contexto dentro del cual surge. Traigo esto a colación porque lo que nosotros también hemos de tener presente es que la experiencia de entonces es una experiencia que, aunque se desarrollara en este suerte de reducto privilegiado que podían ser las propias universidades, de ninguna manera se trató de una experiencia que fuese ajena a lo que en este caso es ese contexto sociohistórico del que se forma parte. En ese sentido, cuando nosotros formamos parte de una sociedad, como hemos insistido, con tales rezagos, con esa pobreza, podríamos decir, endémica, y con nuevas desigualdades, además de las que se vienen arrastrando de antaño, etcétera, y con nuevos conflictos y crisis,
lo que nosotros vemos es que es un feminismo que muy pronto, pese a la influencia que pudo haber tenido, pues muchas de las lecturas de las que se abrevaba, de la producción que se llevaba a cabo en Norteamérica en particular y en Europa, eh, es un feminismo que no hace oídos sordos ni que tapa los ojos ante esa realidad social. Y en ese sentido, lo que nosotros vamos a ver es que se trata de mujeres comprometidas con un pensamiento social, con un pensamiento de izquierda, que además coincide precisamente con un florecimiento muy importante del pensamiento de izquierda en el seno de las propias universidades, incluso con la formalización de los estudios, por ejemplo, marxistas dentro de nuestras propias universidades. Muchas de estas mujeres incluso, además de ser universitarias, fueron militantes dentro de algunas de las agrupaciones de izquierda clandestinas en aquel entonces, previas a la reforma política. Uh-huh. Y en ese sentido había un compromiso, podríamos decir también, político-social. De allí que algo que va a resaltar en esta beta participativa es no solamente el compromiso social, sino muy en esta tónica del pensamiento de izquierda, ¿sí? Que surge de manera muy vital, muy fuerte en nuestra región, a propósito del carácter autoritario de nuestros regímenes, del carácter incluso dictatorial en vastas regiones de nuestro continente, sobre todo de Centro y Sudamérica. Uh-huh. Va a traer consigo un pensamiento de izquierda que es antiestatalista. Y que en ese sentido lo que busca es afianzar formas radicales de lucha. Y formas radicales de lucha que desestiman y descreen de lo que es la política institucional. Y desestiman y descreen de lo que pueden ser incluso algunas de las reformas legales, como pudo en su momento, en los 50, haber sido la finalmente consolidación del derecho al voto femenino. Uh-huh. Y aquí hay una cuestión muy interesante. Me quiero referir a este desencuentro que en un momento dado se va a dar entre algunas mujeres fundadoras de este frente al que yo me refería hace un momento, como puede ser el caso concretamente de Adelina Cendejas y las feministas de los 70s, ¿sí? Porque una de las cosas, por ejemplo, que nos vamos a encontrar es que efectivamente se logra a final de cuentas, en los 50, el reconocimiento del derecho al sufragio de las mujeres, pero va a ocurrir algo muy singular. Sabemos cuáles son los avatares que acompañan a las experiencias políticas en donde pudo haber habido la intervención y participación de muchas iniciativas, de muchas fuerzas desde distintos ángulos, etcétera, y de repente hay una suerte de captura o apropiación de los réditos de esas luchas. Y bueno, pues resulta que el logro de contar con el derecho al voto, pues era de Ruiz Cortines. Y no de la lucha que por décadas dieron muchas mujeres precisamente pugnando por alcanzar precisamente ese tipo de derechos. Entre otras, Adelina Cendejas públicamente se posiciona porque, entre otras cosas, hacía periodismo, etcétera, se posiciona y dice, perdón, ese mérito tiene otra autoría. Uh-huh. Y casi lo mismo podríamos decir de esta otra experiencia con la que nos topamos más contemporáneamente, que es el de que de repente una ley para legislar el derecho a la suspensión del embarazo, pues ahora resulta que es la ley Robles. Bueno, yo conozco a muchas de las activistas que dieron una batalla y que sentaron las bases de lo que fueron esas reformas legales
y que no aparecen allí, ¿verdad? Reconocidas en ese quehacer que fue crucial para ese logro. Pero bueno, así es la historia política. El punto está, me quería yo referir de manera muy breve, porque tengo 80,000 cosas todavía que decir y estoy viendo la hora, que ya es tardísimo, y quiero que conversemos, por supuesto, y casi voy a dar trazos así muy rápidos de todo lo que quería yo conversar con ustedes. Aquí el desencuentro precisamente obra en el sentido de que esa suerte de apropiación oficial de lo que pudo haber sido ese derecho del sufragio femenino, fue de la mano con lo que fue el manejo de esa suerte de democracia simulada que acompañó a la historia contemporánea mexicana, ¿sí? Y en ese sentido, lo que nosotros vemos es una democracia que acabó prácticamente bloqueando toda posibilidad de una organización potente en términos de sociedad civil, que acabó capturando precisamente muchas de estas iniciativas en esta forma corporatista, que además era la que alimentaba y sostenía a un partido oficial como el priista, pero que formaba parte de todo un marco cultural, a final de cuentas, siendo priistas o no priistas, y que acabó quitándole como que toda su potencia y su fuerza a lo que fue este logro, y que acabó de alguna manera generando, contribuyendo, no generando, contribuyendo a afianzar esta suerte de ciudadanía pasiva que ha definido a la democracia mexicana, ¿sí? Bueno, en ese sentido, cuando las feministas de los 70s parecen prácticamente correr la cortina y desmerecer lo que en este caso era el logro de que esas luchas de mujeres por décadas hubiesen conseguido precisamente el reconocimiento al voto, etcétera, y en cambio posicionar como eje de sus debates lo que era una revolución de la vida cotidiana, porque al cabo lo que se constataba es que haber ganado el derecho al voto no necesariamente cambiaba de manera sustancial ni la participación política de las mujeres, pero tampoco cambiaba lo que era su vida cotidiana. Entonces, son momentos de desencuentros muy álgidos, que de alguna manera lo que vienen a mostrar es una suerte no solo de brecha generacional, sino una suerte de estas injusticias históricas que típica y recurrentemente ocurren en nuestra experiencia. Les quiero muy rápidamente, espero encontrar aquí entre todas mis notas, una cita precisamente de Adelina Cendejas. Y por cierto, entre los méritos que podría tener Adelina, además de muchas cosas que se le pueden cuestionar, entre los méritos es haberse abocado a hacer una reconstrucción histórica de la participación de las mujeres en México. Habría que buscar precisamente su producción. Y una reconstrucción breve, resumida, de este empeño, lo retoma Debate Feminista también otra vez, lo encuentran en línea. El texto de Adelina Cendeja se llama Ellas y la vida, que era el título de una de sus columnas periodísticas. Ellas y la vida, lucha y conquista de los derechos femeninos. Y entonces, justamente, Adelina, muy dolida, hace la siguiente declaración a propósito del desencuentro con las jóvenes entonces feministas de los 70. Dice, seguramente que en la opinión de muchas, este esquema, o sea, todo este recorrido de la presencia de mujeres en la historia, este esquema es muy escueto e incompleto. Lo hemos hecho con el fin de que las jóvenes de hoy, que lo ignoran todo, dejen de pensar que la lucha por la libertad de la mujer mexicana se inicia a partir de ellas, o que en otro rumbo de la tierra es donde existen los antecedentes que las deslumbran. Por otra parte, ellas en el presente tienen la mitad de la batalla por nuestra igualdad, las leyes. Estas no nos las han regalado nadie.
las hemos arrancado las luchadoras a costa de una lucha sacrificada y corresponde pues a las jóvenes de hoy trabajar como las que las antecedieron a fin de que los ordenamientos se apliquen. Bueno, creo que vale la pena que uno reflexione y recupere el sentido que tiene hacer una historia y una reconstrucción de la historia del feminismo. Hay muchas cosas que podemos aprender y hay muchas cosas que podemos, en calidad de insumos, capitalizar, más allá de nuestras pretensiones muy narcisistas e ingenuas de que las cosas nacen con nosotras, ¿sí? Bueno, de manera muy, muy escueta, muy breve, porque ya quiero dar paso a que tengamos un intercambio, desde luego me interesaría el hecho de que tomemos en consideración que esta irrupción de lo que sería el propio feminismo de los 70 tuvo antecedentes también inmediatos muy significativos. Como en este caso es, por ejemplo, el pensamiento de una filósofa, aunque luego se le reconozca básicamente como literata y que tiene muchos méritos para ella, para ello, que es precisamente Rosario Castellanos. Y Rosario Castellanos, que es una pionera, precisamente escribe su tesis de maestría, que lleva por título, un segundito, ahorita les doy cuenta, sobre cultura femenina. Y hay un dato muy interesante. Rosario Castellanos obtiene su título en 1950 con esa tesis. Y Simone de Beauvoir publica El segundo sexo en 1949. Bueno, la confluencia de ideas es verdaderamente destacable, notable. Pero Rosario no había leído a Simone de Beauvoir. Y sin embargo, hay aportes en los que confluyen ambas de manera muy poderosa y me quiero centrar solamente en dos aspectos muy importantes de los planteamientos de Rosario Castellanos, en donde por fortuna Fondo de Cultura publicó esa tesis sobre cultura femenina, que valdría la pena que consultaran, pero también consultó un compendio de muchos de sus artículos, que eran múltiples, que lleva por título Mujeres de Palabras, en donde se puede apreciar justamente ese compromiso feminista que acompañó a su quehacer intelectual y político. Y entre las cosas interesantes en las que, entre otras, confluye con Simone de Beauvoir, es precisamente en discutir y desbrozar todo este carácter machista y androcéntrico, en este caso, de la propia filosofía. O sea, porque las mujeres ahí hemos estado, pero hemos sido oficialmente las grandes ausentes. Y en buena medida lo seguimos así, lo seguimos siendo. Aunque cada vez menos, pero lo seguimos siendo, por muchas razones, que ahorita no me puedo detener. Entonces, en ese punto, lo que resulta muy interesante de su reflexión es todo el análisis que ella hace del mandato cultural, precisamente de la feminidad, en donde pareciera, y aquí ven la resonancia de Beauvoir, que la forma de trascender de los hombres, que es a través de la cultura, en el caso de la mujer, es a través de la maternidad. Bueno, y cualquiera pensaría que a partir de allí, pues, Rosario Castellano se vuelca en lo que pueden ser las loas a ese mandato. Todo lo contrario. Hace un análisis, pero de lo más agudo y devastador, podríamos decir, a esa suerte de sacralización de lo que puede ser precisamente la maternidad. Y en ese sentido, lo que va a resultar es una reflexión sobre los riesgos que conlleva la mistificación de la maternidad. Y la mistificación que para el caso da lugar precisamente a este cultivo de cualidades, incluso, como dice ella, cualidades locas, como puede ser la de la sumisión, la de la autodevaluación, o incluso hasta el recurso del chantaje. Si han leído a Simone de Beauvoir, les resonará en muchas de estas líneas de reflexión.
Pero ¿qué es lo que resulta interesante de todo este planteamiento? Que en contra de ese sesgo conservador de género que pareciera haber caracterizado a mucha de la producción reflexiva feminista antecedente, una de las cosas que ella va a plantear es una crítica devastadora que precisamente lo que plantea es una vertiente antimujerista. ¿Y qué quiere decir esta vertiente antimujerista? Ella no se compra la versión de que las bondades morales de las mujeres nos hacen distintas del resto de los seres humanos. Uh-huh. Y que en ese sentido es parte justamente del constructo de ese tipo de discurso que ha sacralizado a la maternidad y que pretende otorgarle precisamente ese tipo de cualidades a las mujeres, que acaba siendo una trampa, porque incluso, como ustedes lo saben bien, aún en el caso de nuestra sumisión a lo que pueden ser esos mandatos, o en el caso de romper esas fronteras y salir a la vida pública, etcétera, el juicio al que nos volvemos acreedoras se vuelve doblemente eh, rígido, pues porque no estamos cumpliendo con los cánones morales, ideales, que supuestamente de los que somos portadoras. Uh-huh. Entonces, ella es antimujerista y no se deja doblegar pues, por posturas victimistas. Y de ninguna manera quiere decir que Rosario, que también lo padeció, muchas formas de violencia, ¿sí? De ninguna manera quiere decir que ella disminuya el peso de lo que pueden ser precisamente esas formas de violencia. Pero una de las cosas que precisamente plantea como una ética feminista es, uno puede denunciar, pero uno no se puede regodear en el victimismo. Lo que uno tiene que hacer es desbrozar las causas de esas violencias, atacarlas y posicionarse y responsabilizarse de su propio proyecto de vida y de su propio compromiso político. Uh-huh. Entonces, a mí me parece que estas son cosas aleccionadoras que de verdad no podemos de ninguna manera echar en saco roto y que tienen muchas resonancias para nuestro presente. Y bueno, ocurrieron 80 cosas más dentro de este devenir del feminismo en México que no voy a dar cuenta, porque si no ya no vamos a tener oportunidad de conversar. Yo estaría dispuesta a detenerme unos minutos más de la hora, pero supongo que muchos pueden tener complicación. Y solamente lo que quiero referir es a que parte de la experiencia incluso de este desencuentro al que me estaba refiriendo, entre Cendejas y las feministas de los 70, o el desencuentro que las feministas de los 70 van a tener con el feminismo popular, en donde de alguna manera acaban buscando precisamente un trabajo de base, un trabajo social, y acaban pretendiendo imponer lo que es su discurso en este tono vanguardista a las mujeres de los sectores populares, etcétera, y que va a dar lugar también a desencuentros muy álgidos, muy tristes. Lo que nos vino a mostrar a la postre es que así como el régimen de género atraviesa en forma transversal prácticamente todos los espacios de la vida y hace mella en todas las esferas de nuestra vida social y personal, el trabajo feminista se tiene que diversificar. Y se tiene que diversificar no solamente en sus distintas perspectivas ideológicas, teóricas, etcétera, sino también en sus distintas formas de organización y de intervención en los distintos espacios. Y que desde esa perspectiva es como a través de sinergias o de abiertas formas de confluencia y colaboración es que podemos dar una lucha. Y que muchos de estos debates en que nos hemos desgastado por años, entre las autónomas y las institucionales, porque bueno, pues vinieron la conformación de ONGs que luego pasaron a ser organizaciones de la sociedad civil, hicieron un trabajo profesional, o se creó el feminismo en la academia y entonces surgieron espacios de reflexión teórica del feminismo, etcétera. Pues no tenemos que pedir perdón por hacer teoría feminista.
como tampoco tenemos que pensar que viven en el error quienes no la hacen. Es tan fundamental la confluencia de esos aportes, y solo pongo como ejemplo algo que fue históricamente decisivo y que tenemos el compromiso, como diría ahí la propia Cendejas, el compromiso de hacer valer, que en este caso fueron precisamente las reformas que, entre otras, encabezó Marcela Lagarde, ¿sí?, al Código Civil y al Código Penal, para tipificar la violencia de género y para tipificar el feminicidio. Bueno, ¿por qué saco este ejemplo a colación? Porque fue precisamente no solo la formación académica de Marcela, sino la colaboración de más de un centenar de feministas, avesadas en las lides de la política y avesadas en las lides de la reflexión teórica, las que permitieron zanjar incluso las trampas que en muchas ocasiones representaba el pretender dar gato por liebre y el querer establecer reformas legales que hablaran de la violencia doméstica. Cuando hablamos de la violencia de género, estamos trascendiendo los muros de la casa. Nos estamos refiriendo a la violencia, entre otras, que hace mella en todos los espacios y esferas de la vida. Entonces, bueno, pues esa sería una muestra, y el acompañamiento que tuvo además Marcela aquí, en donde organizaciones civiles de mujeres con una gran experiencia, entre otras muchas, el Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, insuflaron precisamente solidez a esos planteamientos, a esos diagnósticos y a esas propuestas de ley bien informadas y bien estructuradas. Ya la aplicación y los rezagos y los desvíos que esta pueda tener, pues sigue siendo una tarea de todas, el remediarlas. Y bueno, solamente quisiera yo cerrar con un punto muy escueto, pero que espero que en el diálogo en todo caso lo podamos ampliar. Y es referirme a lo que estamos viviendo en nuestros días, y que es precisamente este tipo de feminismo que irrumpe y que irrumpe en sentido literal y no solamente en sentido simbólico, ¿sí? Y lo que nosotros tendríamos que entender es, en respuesta también a qué contexto se explica estas estrategias de lucha que hoy día caracterizan a muchas de estas movilizaciones feministas. Estamos inmersos en un contexto de globalización neoliberal que ha acentuado las vías de precarización de la vida y de inseguridad y de violencia, que hace mella de manera abrumadora en la sociedad en general, pero de manera particular en la vida de las mujeres. Es una experiencia que de alguna manera está midiendo cuáles son los alcances precisamente de muchos de esos logros que esas reformas legales, como la que ahorita referí en el ejemplo, traen consigo. Y ahí nos podemos encontrar, incluso podríamos decir, con ciertas tensiones. La tensión de reclamar que las instituciones hagan justicia y al mismo tiempo quemar expedientes de las instalaciones que podrían mediar en aras de hacer efectivos esos reclamos. Aquí yo no voy a juzgar, ni mucho menos, simplemente estoy trazando de alguna manera este tipo de situación. Esto de alguna manera lo que denota es precisamente esta suerte de escepticismo, esta suerte de hartazgo, esta suerte de tener como estrategia de lucha la rabia. Y sabemos que históricamente la rabia ha sido un arma poderosa en respuesta a los agravios, que llegan a un punto en que ya son intolerables. El gran tema que tenemos para la reflexión es: la rabia puede tener el poder
como lo está teniendo en este momento, además junto con todo el poder que tienen los medios de comunicación, las redes, el internet, etcétera, puede tener el potencial de llamar la atención, de crear ese ruido que se pretende crear y que justamente se crea. Pero lo que nosotros nos tenemos que preguntar es, ¿y qué sigue? Porque algo que ha definido al feminismo y que lo ha hecho productivo es precisamente aquel lema que dice, de la protesta hay que pasar a la propuesta. Y en la propuesta, ¿qué mejor que generar alianzas y un diálogo plural y democrático para enriquecer y fortalecer nuestras luchas? Y con esto cerraría. Muchísimas gracias. He tomado todas las notas del mundo. Creo que todo lo que nos has dicho yo no voy a sintetizar, ni muchísimo menos, porque lo que quiero es dar voz a todas las compañeras que están ahorita en línea. Pero has tratado muchísimos ejes. Has tratado el tema de la relación, tradición, emergencia, nuevos movimientos, el asunto del conocimiento situado, que es muy importante, cómo producimos saber, la distinción entre una dimensión político-teórica y una dimensión político-política del posicionamiento, digamos, del movimiento feminista. Has hecho deslindes muy, muy importantes entre el peso del contexto y la valoración que tenemos que hacer de los frutos del trabajo del movimiento en sus diferentes momentos, el valor de la crítica y la autocrítica, en fin, yo tengo muchas cosas aquí apuntadas para comentar contigo, pero tú y yo podemos platicar en otras ocasiones o en otro momento, y me gustaría mucho darles la palabra. Quien quiera, por favor, que levante la mano, y aquí estoy para abrir el debate o la discusión, las preguntas, lo que ustedes quieran. Es una oportunidad buenísima para aprovechar al menos 20 minutos. Quien pueda quedarse un poquito más, no sé si podemos abusar un poco de la doctora. En fin, ¿alguien quiere?